Y el día de hoy vamos a empezar con inglés, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el nombre de nuestra charla del día de hoy? Inglés que abre puertas, ¿verdad? Vamos a manejar lo que es la comunicación, la negociación y las oportunidades profesionales. Esto de que el inglés abre puertas es algo que nos dicen todo el tiempo, que siempre escuchamos por ahí y de pronto ya hoy en día en el mundo globalizado pues nos damos cuenta de que es algo que está muy vigente, que ya no es solo como el cliché de los profes de inglés para que sus estudiantes aprendan, sino que más bien es algo que ya el mundo nos está pidiendo. Por eso es que empezamos con esta charla y por eso es que están ustedes todos invitados acá desde diferentes disciplinas, no solamente pues para quienes se concentran en el estudio del inglés como tal o en la enseñanza del inglés, sino que desde diferentes disciplinas podamos abordar por qué es tan importante el inglés y por qué hablamos de que el inglés nos abre puertas. ¿Es esto, sigue siendo el mismo cliché o ya nos vamos dando cuenta con la interacción, con las nuevas tecnologías, con la globalización, que de verdad el inglés es tan necesario? Hablamos entonces de por qué el inglés realmente nos importa el día de hoy. ¿Por qué hablamos de esa importancia del inglés y no de otras lenguas? Claro, hoy en día, precisamente con esa globalización, vienen entrando otras lenguas, pero el inglés sigue estando ahí presente para las actividades más importantes como la comunicación global, el crecimiento profesional, acceder a la información y tener mejores oportunidades. Hoy en día todos los trabajos a los que aplicamos, la mayoría de ellos nos piden ciertos niveles de inglés, dependiendo de si son entry, si son junior, si son senior, ¿cierto? Nos van pidiendo más exigencia. Y asimismo, cuando nos certificamos en una carrera, esperamos también alcanzar un nivel de inglés porque hace parte de nuestro perfil profesional, hace parte de esas credenciales que podemos mostrar. Soy ingeniero, soy docente, soy comunicador social, soy diseñador, pero también tengo este plus que es el inglés. Y sí, claramente el inglés nos destaca en nuestras profesiones. Como profesora de inglés, les puedo decir que hoy en día trabajando el inglés de negocios con mis estudiantes, pues me doy cuenta que se vuelven más competitivos en el momento en que empiezan a realizar sus prácticas, en el momento en que empiezan a mostrar sus perfiles profesionales, ya sea que empiezan a crear sus propios blogs en donde muestran lo que hacen, sus conocimientos, entonces se vuelve definitivamente una oportunidad de crecimiento. ¿Por qué hablamos acá de que es comunicación global? Si ustedes se dan cuenta, toda la información que nos llega de afuera es en inglés, la mayoría de ella, y esta es la que prevalece. Entonces nos llegan algo tan sencillo como las series que vemos están en inglés. Tenemos la oportunidad de usar la tecnología para verlas en español o en otro idioma, pero ustedes se dan cuenta que el contenido viene en inglés y tomar los chistes, las bromas, las enseñanzas desde el idioma original siempre va a ser mejor. Entonces hablamos de comunicación global. Si lo llevamos a un aspecto mucho más profesional, pues como les decía antes, cuando trabajamos en multinacionales, se nos abren las puertas para trabajar en esas multinacionales. Tenemos reuniones, tenemos que entrar en la mañana a una reunión en donde se conectan personas de Inglaterra, de China, de Estados Unidos y de diferentes partes y el idioma que converge en esa reunión es el inglés. Entonces ahí es donde vemos cómo es esa comunicación global. Crecimiento profesional, hace un momento les decía todas las diferentes formas de crecimiento profesional. Seguramente si acá hay ingenieros de software o QAs o diferentes personas que trabajan en el mundo de la ingeniería y del desarrollo web y demás, pues saben que muchas de estas códigos, programaciones y todo ese lenguaje de programación pues viene en inglés y se mueve en inglés, ¿no? Es la forma más fácil, es la forma más sencilla y más global de crear el código. Entonces también permite que haya acceso a la información y ya no es una barrera para nosotros. Antes, hace eh, muchos años atrás, pues definitivamente era una gran barrera. Hoy en día, con esta globalización, pues se va abatiendo esa barrera, se va cambiando esa barrera. ¿Por qué? Porque ya no es tan difícil para nosotros entender una frase sencilla, dar un saludo, hacer una pregunta. Entonces ya podemos viajar, ir a un aeropuerto en Estados Unidos, en otros lugares y usar frases en inglés, comandos y diferentes palabras que nos ayudan a comunicarnos. Entonces,
acceder también a la información es otra de las razones del por qué. Y ahí nos respondemos un poco ese por qué, ¿no? Porque de verdad importa el inglés el día de hoy. ¿Cuál es la realidad global? El mundo está conectado. Es una realidad para nosotros y es algo que tenemos acá, enfrente de nosotros. El mundo está conectado, tenemos tecnología que llega y llega en un lenguaje que es el inglés y nosotros usamos esa tecnología. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para configurar el celular, si encontramos la palabra settings, ya sabemos que esa es la palabra configuración. Ni siquiera se nos presenta como algo muy extraño a nosotros cuando usamos un iPhone, cuando usamos el computador, cuando usamos diferentes tipos de tecnología, muchas de esas palabras están ahí y nos conectan internacionalmente. Es el lenguaje global, como lo decía hace un rato, pues si nos reunimos con diferentes personas, vamos a tener un lenguaje en común que es el inglés en este caso, ¿no? Entonces, de pronto algunos de ustedes ya lo viven, ya es una realidad para ustedes en este momento, de pronto otros lo van a encontrar y se van a dar cuenta y se van a acordar de estas palabras y seguramente otros profes que les han dicho aprendan inglés, el inglés lo necesitan para esto y porque a veces nos preguntamos, pero yo sí estoy estudiando matemáticas, si yo estoy estudiando esto, ¿para qué necesito inglés, no? Entonces, yo creo que hoy en día esa pregunta va cambiando un poco de rumbo y ya se va desdibujando un poco porque sabemos que definitivamente nuestra realidad actual nos pide que tengamos dominio de ese lenguaje, ¿no? Las oportunidades que tenemos, y ustedes se dan cuenta, sobre todo desde la pandemia en adelante, que empezamos a trabajar remoto y que las empresas de afuera empezaron a mirar hacia acá, hacia Latinoamérica, pues nos vamos dando cuenta que las oportunidades ya no son solo las empresas que estaban antes a nuestro alrededor, donde íbamos a llevar la hoja de vida, sino que muchas multinacionales miran el mercado de la TAM porque somos profesionales cumplidores, somos buenos trabajadores y pues para aquellos que manejamos inglés tenemos la oportunidad de entrar en ese mercado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de los trabajos remotos son ese tipo de oportunidades, ¿no? Oportunidades que vienen desde afuera, no de las empresas de acá, también las hay, claro que sí, pero ya el mundo de oportunidades se abre precisamente porque puedo trabajar remoto, porque la pandemia nos enseñó eso y además nos ayudó a afianzar esta lengua, ¿no? Como el lenguaje global. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta nuestra realidad, la realidad que estamos enfrentando hoy en día con respecto a esto, con respecto al inglés como nuestra segunda lengua, que es lo que estamos buscando también en toda la formación que ustedes tienen acá con nosotros en Asturias, toda la formación que ustedes tienen y todas las carreras se concentran pues en darles un buen nivel de inglés y unas buenas oportunidades de aprendizaje del idioma. Entonces, hablando de esas oportunidades, acá pues mencionábamos cuáles son las oportunidades que se encuentran, pero ¿cuáles oportunidades nos perdemos por el idioma? Entonces, aquí les tengo una frase para que ustedes reflexionen sobre ella y es, a veces nuestra barrera más grande no es el conocimiento o el talento, es la comunicación. Entonces, esto he venido mencionándolo ya como en tres oportunidades y es revisamos vacantes, ¿no? Nos metemos a LinkedIn, buscamos qué ofertas hay, queremos hacer unas prácticas o ya estamos buscando algo profesional o si estamos a un nivel de maestría y de especialización, pues buscamos ya mejorar nuestras oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Buscamos oportunidades, pero esas oportunidades nos piden tener un segundo idioma. Entonces, aquí son oportunidades que perdemos, ¿cierto? Pero no nos vayamos tan formales. Pensemos en una salida, ¿sí? Pensemos en cuando salimos a algún lugar cultural y encontramos personas de otros lugares, o cuando hacemos un viaje y tenemos la oportunidad de estar con personas que no necesariamente hablan nuestro idioma. Entonces, se pierde la oportunidad de crear redes, porque tengan en cuenta que los idiomas también nos permiten crear redes. En esta ocasión estamos hablando del inglés y cómo este nos permite pues comunicarnos con el mundo. Entonces, es una barrera y les hablo yo mucho del perfil profesional, pero créanme que cuando uno viaja, cuando uno está en otros países, así sean de Latinoamérica, uno se encuentra con personas del mundo, ¿cierto? Y eso también le permite a uno convertirse en, pues, ciudadano del mundo, ¿no? Un idioma que me permite hablarle al otro, ofrecerle, pedirle, contestar,
¿cierto? Intercambiar. Entonces, acá tengo, pues es una barrera para mí el no saber inglés. Acá esto es un momento para que también ustedes se pregunten, ¿cómo está mi nivel de inglés? ¿Cierto? ¿Cómo estoy yo viendo mis oportunidades por mi nivel de inglés? ¿Cierto? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito ajustar ahí para poder mejorar o para poder seguir mejorando, ¿no? De pronto ustedes digan, no, yo ya voy por un buen camino, tengo un buen nivel, he llegado a este nivel, pero quiero esto, lo otro con mi inglés, ¿cierto? Entonces pónganse a pensar que yo les doy pues mi ejemplo. Inicialmente mi formación, docente de inglés, ¿cierto? Desde allí empecé, pero luego gracias a mi inglés, pues pude empezar a enseñar otras cosas y formarme en otras cosas, en otras áreas. Trabajar como diseñadora instruccional en una multinacional precisamente, en donde se me abrió la oportunidad porque tenía el manejo del inglés para crear ese material tanto en español como en inglés, poder tener las reuniones con personas de afuera en inglés y asimismo también desde a nivel personal, lo que les decía antes, lo de los viajes es algo que me ha pasado muchas veces. Entonces es importante que también ustedes se pregunten y piensen en sus propios ejemplos. Aquí ustedes hoy están reunidos y no hacen parte de una clase solamente, de una carrera, sino de un todo, ¿no? Entonces mírense desde ahí y piensen cómo pueden afrontar o más bien pueden quitar esa barrera para que esas oportunidades lleguen a nivel de diferentes aspectos de su vida, ¿no? Como les decía, pues no solo laboralmente, ¿no? Uno siempre habla de lo laboral, pero eso también se ve en todos los aspectos. Hablamos entonces de que el inglés es una herramienta global, porque nos da información, porque nos ayuda con los trabajos, porque nos genera redes y porque además nos permite innovar. Entonces se los decía hace un momento, eso que usted sabe, no sé, pues, está estudiando pedagogía infantil o está estudiando una especialización en educación infantil y usted quiere trabajar como profesora de educación infantil, pero en otro lugar. Entonces, esa pues, le permite innovar, le permite que usted diseñe cosas en otro idioma, le permite que usted se destaque en esa enseñanza, le permite que usted, si usted trabaja en otra cosa, si usted es un contador, un ingeniero, como lo decía antes, y está en diferentes aspectos laborales, pues le permite innovar. Siempre le va a dar la oportunidad de innovar. Acá le voy a dar play a este video. Este video no tiene audio, pero no hablan, pero quiero que leamos por qué es importante aprender inglés, ¿no? Acá nos da como una serie de cositas importantes y luego pues vamos a comentar en cuanto a ese video. Entonces lo voy parando. Acá tenemos algo muy importante y es que el inglés es el idioma oficial en 55 países. Eso quiere decir pues que nos abre las puertas no solo a un país, no solo, sino a 55 países en donde yo puedo viajar y comunicarme, sin contar que donde no es oficial, pues también lo puedo usar, ¿no? Pero hablamos de que es oficial en 55 países. Y como les decía, no solamente es oficial en 55 países, sino que se habla ampliamente en 70 países. Entonces, vuelvo y retomo, pues, la forma en que nos comunicamos con diferentes personas. Hello. Entonces, veamos esto tan importante, perdón, veamos esto tan importante, ¿no? Nos dice que es el número uno para la comunicación, que nos ayuda para los negocios, que nos ayuda para comunicarnos efectivamente. Entonces, nos permite crear redes y estas son las razones por las que debemos aprender inglés, ¿cierto? Ya no es solo porque me toca esa clase en la universidad, porque me tocó esa clase en el colegio, sino porque realmente es una herramienta que pues nos funciona.
¿Cuáles son las situaciones reales? Esas situaciones reales en las que nosotros podemos utilizar el inglés, ¿cierto? Entonces tenemos las entrevistas de trabajo, seguramente tomando los ejemplos que ya les he dado, han participado en entrevistas de trabajo en donde les han dicho, listo, ahora vamos a cambiar al inglés, ¿cierto? Y les empiezan a preguntar las preguntas básicas, ¿no? What's your name? What do you do for a living? Where do you live? Who do you live with? ¿Cierto? Y a veces nos quedamos ahí un poquito perdidos en esas preguntas o de pronto las preguntas básicas las sacamos adelante. Entonces, si pensamos en las situaciones reales, será importante para nuestras entrevistas de trabajo, para las reuniones internacionales, como decíamos hace un momento, y para los correos y presentaciones. Si nosotros necesitamos enviar un correo porque en nuestro trabajo igual compartimos con personas de diferentes lugares, pues el idioma oficial va a ser enviarlo en inglés y presentarnos en inglés, hacer una presentación en inglés, así como ustedes en este momento están viendo esta presentación en inglés y pues yo les estoy hablando en español, pero perfectamente pues también la podríamos estar haciendo toda en inglés. Entonces ustedes también van a tener que hacer sus presentaciones en inglés, mostrar datos, explicar objetivos, explicar metas, todo pues con soporte en inglés. Acá, algo que les venía diciendo al principio, entonces el inglés ya no es una ventaja, sino que es una necesidad, ¿sí? Comunicarme en inglés, inicialmente, como les decía, se concebía como algo que hacían unos pocos, ¿no? Entonces, no sé quiéncito, porque viajó, porque tuvo inglés allá, porque se acercó al inglés de otra manera, porque en el colegio sí vio inglés, ¿sí? Y se consideraba que esa persona tenía cierta ventaja en ese momento. Hoy en día se convierte en una necesidad, claramente porque si no tenemos inglés, no tenemos acceso a diferentes cosas. Pensemos en libros, queremos leer los libros en su idioma original porque conservan las descripciones, siempre las cosas en su idioma original, obviamente eso también pasa con el español, cada cosa que está en su idioma original, pues va a conservar sus características originalmente, ¿no? No va a haber ninguna modificación, no va a tener pues ninguna sobreinterpretación, sino que más bien me va a dar directamente el contexto y la forma de interpretar las cosas a mí. No voy a tener que estar pensando en esto fue lo que quiso decir, quién lo reescribió, porque recuerden que cuando pues hacemos una traducción, ya se convierte eso en un reescrito. Son dos personas, hay dos personas que escribieron. El primero, el autor, que escribió con una intención, y luego quien lo traduce, que trata de captar la intención del autor, pero claramente pues también pone su intención porque es un ejercicio subjetivo. Entonces, es una necesidad mía también para entender mejor los contextos, para poder hacer una broma, para poder usar las expresiones correctas, ¿cierto? Perdón. No me puedo quedar solo con aprender los comandos básicos, tener las preguntas claves, sino que necesito llegar más allá, entender el contexto, leer los contextos y poderme desenvolver en ese contexto para poder presentar, para hacer code switching, que es, estoy hablando en español, and I change to English immediately. Puedo hacer el cambio a los dos idiomas, entonces el manejar inglés me permite hacer ese code switching, ¿cierto? Me permite encontrar esas palabras que necesito y más adelante cuando el inglés se convierte en parte de su día a día, pues ustedes no necesitan herramientas adicionales, ¿no? Sino que tienen su herramienta, encuentran una documentación en inglés, encuentran unos requisitos en inglés, pueden acceder a ellos sin ningún problema. Entonces, aquí vamos viendo y esto se va conectando con nuestro título y con nuestra gran invitación, ¿no? De el inglés que abre puertas. Entonces, acá centrados pues en diferentes aspectos, ¿no? Veíamos en el videito de hace un momento, cortico, que también pues es importante para las artes, claro que sí, como les decía hace un momento con el ejemplo del libro, pero también con las interpretaciones artísticas desde otros puntos. Entonces, para el arte también el inglés es muy importante. Para el entretenimiento, como les decía hace un rato, hoy
en día, pues tenemos las herramientas, la inteligencia artificial y otro tipo de herramientas que nos permiten cambiar el idioma, tener subtítulos, no nos exigen la necesidad como de estar entrenando el oído, ¿no? Pero es importante pues que no perdamos también esa capacidad, porque simplemente esas reinterpretaciones pues le cambian el sentido a las cosas. Como les decía con los libros, también pasa con las series, ¿no? Cuando vemos una serie que no es en su idioma original, pues quienes hacen el doblaje tienen que recurrir a miles de recursos para que podamos entender una broma que va perdiendo pues su sentido lógico. También piensen en ustedes, no solo como las personas que van a usar el inglés para comunicarse o que usan el inglés para escribir un email o que usan el inglés para una entrevista, sino piénsense desde el otro lado, personas que traducen, personas que saben inglés y se convierten también en herramientas ustedes mismos, ¿no? Haciendo esas traducciones simultáneas, aportando desde su carrera con el inglés. Entonces, ¿cómo nosotros también somos una herramienta utilizando otra, ¿no? Utilizando otra herramienta que es el lenguaje. Y eso se vuelve pues en algo sociocultural y sociolingüístico. ¿Qué es lo más importante? Entonces tenemos acá la batalla de siempre, comunicación versus gramática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Inglés perfecto, inglés perfecto que se basa solo en las reglas gramaticales, inglés perfecto que no se sale de una normativa, inglés perfecto que está basado en la gramática, o buscamos comunicación efectiva. Entonces ustedes dirán, bueno, eso es un poco raro, ¿cómo así que no buscamos inglés perfecto? Ojo, buscamos buen inglés, pero no inglés perfecto. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que es nuestra segunda lengua. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos unas licencias comunicativas utilizando nuestra primera lengua también. Entonces, la gente no necesita inglés perfecto, necesitan claridad y comunicación con confianza, ¿no? Comunicación que proyecte esa confianza. Entonces, de nada nos sirve sabernos toda la gramática. A los que más nos sirve y a los que sí nos sirve, sabernos toda la gramática es a los docentes. Es decir, que si acá tengo compañeros, estudiantes que están preparándose para ser docentes de inglés o de español o que están en el campo de la docencia, a nosotros sí nos sirve la gramática porque nosotros enseñamos inglés. Entonces tenemos que ser conscientes de la gramática. Pero las personas que no enseñan inglés o que no enseñan ninguna lengua necesitan es una comunicación. Nosotros los profesores primero aprendemos la gramática porque aprendemos el funcionamiento de la lengua. Entonces eso lo vemos en lingüística, lo vemos en el español, en el español como lengua extranjera, pero aprendemos primero cómo funciona y luego lo enseñamos, pero no le enseñamos al otro que este es el sujeto, que este es el verbo y que este es el complemento, ¿cierto? Eso lo enseñamos implícitamente para lograr una comunicación efectiva. Los únicos que enseñamos así a los otros es cuando queremos que el otro se convierta también en profesor, porque queremos que sea consciente de la lengua. Por eso también siempre le digo a la gente, yo sé español, ¿sí? Yo no solo hablo español, sino que sé español, porque desde la lingüística pues conozco la lengua. Seguramente muchos de ustedes hablan español, se comunican efectivamente en español porque es su lengua nativa, es nuestra lengua nativa, pero no conocen la estructura del español. Lo mismo pasa con inglés, ¿cierto? No necesitamos nosotros escribir pensando primero va el sujeto, después va este verbo y este verbo lo conjugo en este tiempo, sino que pienso cuál es la idea que quiero transmitir y a partir de ahí tomo lo que voy aprendiendo. Claro, en algún momento me dicen cuáles son los verbos en presente, cuáles son los verbos en pasado, cómo queda el verbo en futuro, pero cuando yo hablo, yo no pienso, yo no me paro y digo, voy a contar lo que hice ayer. Eso quiere decir que voy a hablar en pasado. No, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué hiciste ayer? Ustedes me van a decir, ayer fui a trabajar, desayuné esto, comí esto, pero ustedes no están pensando en que esas acciones las hicieron en pasado, simplemente eso fluye, ¿cierto? Si les digo qué van a hacer mañana, pues tampoco se paran a decir, ay, mañana es futuro, voy a explicar con will o con going to. Claro que no, si ustedes piensan es en una comunicación, en contarme qué hicieron, qué van a hacer mañana, ¿cierto? Lo mismo pasa pues con el inglés. Nosotros ya debemos llegar a un punto en que nuestra comunicación sea tan efectiva que yo sea consciente de que puedo usar cualquier pronombre
dependiendo de la persona con la que esté hablando, que yo sepa que si voy a decir que comí, digo ate, pero si digo que voy a comer, digo I'm going to eat, pero si digo que no estoy seguro si voy a comer o no, digo I will eat, ¿cierto? Pero no estoy pensando en cuál es el que tengo que usar, sino que va haciendo algo natural, porque ese inglés natural es el que usamos en la reunión, ese inglés natural es el que usamos en la entrevista, ese inglés natural es el que fluye cuando leemos, no el inglés que me dice cuáles son las reglas, ¿cierto? Nosotros necesitamos entender toda la parte sociocultural de la comunicación. ¿Cómo me dirijo a una persona? ¿Con qué tipo de palabras me dirijo a una persona? Eso sí, de eso sí necesitamos ser conscientes, pero no necesitamos tener una serie de reglas para entender la comunicación, para entender el inglés, ¿no? Para entender la comunicación, sí, como les decía, sí, dependiendo de la persona a la que me dirija y cómo me dirijo a ese tipo de personas. Entonces, acá tenemos qué hace la comunicación efectiva, ¿no? Entonces tenemos claridad, confianza y propósito. Entonces, y es algo que nos pasa mucho, es un error en el que caemos a veces los profes, y tengo que decirlo con mucha humildad y como un proceso en el que yo he entrado como una autorregulación y es em, no hacer énfasis en el error, ¿cierto? Sino construir desde el error. Entonces, claro, no. Empezamos a hablar inglés y empezamos a usar palabras que de pronto, como les decía hace un momento, ¿no? La conjugación, de pronto este es el verdadero tiempo, de pronto sí tenemos que usar así esta frase. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues empezar a ser más conscientes de que se pueden cometer errores. En la comunicación se cometen errores, ¿no? La comunicación pues es un poco arbitraria, pero no es lineal. Entonces buscamos comunicarnos y la confianza que perdemos cuando alguien nos dice esa no es la palabra correcta o eso no se hace así, pues es lo que nos frena un poco, ¿no? Cuando tenemos como esas burlas y demás. Pero mira que también, retomando lo mismo que tú decías, cuando un extranjero nos habla, ¿no? Y usa palabras que no están los verbos o no usa lo que más se les dificulta a ellos, que son como los pronombres y los artículos, porque nosotros en Latinoamérica usamos mucho los artículos, ellos no tanto. Entonces, o la diferencia de los artículos. Entonces, cuando ellos lo hacen, nosotros cuando los escuchamos, hacemos unas correcciones como muy conscientes, muy amorosas, voy a usar, como muy respetuosas. Pero cuando nosotros mismos somos jueces del aprendizaje de otra lengua, parece que olvidamos esas correcciones y ahí se pierde la confianza. Entonces, si alguno de ustedes que está acá es profe de niños pequeños, por ejemplo, mi consejo es, dejen que los niños cometan los errores, al final díganles el error que hicieron, pues enséñeles desde ese error o denles la confianza a sus estudiantes de poder usar palabras en español en el momento en que se están presentando. ¿Qué quiere decir eso? Están haciendo toda la presentación en inglés, pero se les olvida cómo decir que quiero ser astronauta. Pues diga astronauta en español, está bien, no te frenes porque no sabes esa palabra. Yo lo hago no solo con mis estudiantes pequeños, sino también con mis estudiantes adultos, y es no te frenes porque no sabes una palabra. Entonces, eso nos ayuda, nos va dando un poco más de confianza. Entonces, sí, para que también lo tengamos en cuenta, desde ese error podemos construir también. Gracias, Juliana. Claro, y si tenemos el propósito, es el que nos ayuda precisamente a tener claridad y confianza. ¿Y a qué se refiere eso de tener el propósito? Cuando yo busco comunicarme con alguien, no solo en inglés, ¿no? Recuerden que acá pues nuestro énfasis es hablar de inglés, pero en general hablamos de la comunicación, porque pues eso es lo más importante. Cuando nosotros buscamos desde la comunicación, em, transmitir algo y establecemos un propósito, ese propósito nos ayuda a construir confianza. ¿Por qué? Porque fortalecemos nuestro vocabulario, fortalecemos las formas en las que hablamos. Entonces, piensen ustedes un poco para quienes están empezando hasta ahora a aprender inglés. De pronto, quienes ya manejan un poco, pues van a decir, ah, sí, yo lo he hecho así. Entonces, piensen un poco ustedes para quienes están empezando. La diferencia entre que yo les hubiese dicho a ustedes, preparen para esta triple A, para esta ponencia una presentación en inglés y ustedes ya la traigan preparada, tienen un propósito, buscar en las palabras, eso les da confianza y va a ser muy clara cuando la presenten. A que si yo les digo en este momento, preséntense ya, empecemos y les digo, los voy nombrando. Si usted todavía está en un nivel junior, si está empezando, pues va a generar también un choque en este momento. Entonces, eso no va a pedir. Eh,
no va a pedir que, no va a permitir que, no va a permitir pues que ustedes se comuniquen, ¿no? Que se comuniquen tan efectivamente. De pronto otros que ya están más, como con más confianza, pues se botan al agua y lo hacen perfectamente porque pues se sienten más confiados. Ese miedo que tenemos a hablar otro idioma, ¿cierto? Les cuento una experiencia personal y es, yo también hablo francés, pero llevo mucho tiempo sin enseñarlo y sin usarlo. Entonces, pues tengo la oportunidad de en otra universidad en donde también trabajo, de tener compañeros que enseñan francés. Y este año me he estado como botando al agua de volverlo a practicar y me siento, me da mucha pena, me dan muchos nervios, me da mucho miedo, como dices, porque me da miedo pronunciar mal, me da miedo que esté diciendo algo que pues no tiene sentido. El profe me decía un día, si no nos arriesgamos, si no lo hacemos, si no nos botamos a hacerlo, pues no vamos a mejorar esa pronunciación porque ni siquiera nosotros mismos nos estamos escuchando. Y si nosotros mismos, si ni siquiera nosotros mismos nos estamos escuchando, pues no le damos oportunidad al otro que nos escuche y nos corrija. Entiendo, Yamil, el miedo y seguramente el miedo de otros, entonces mi invitación es para que lo hagan primero en ambientes controlados. ¿Qué quiere decir eso? Con una persona que también hable inglés, con que pues que sea de confianza, con un docente, que usen las herramientas de inteligencia artificial que tenemos hoy en día, ¿no? Podemos usar ChatGPT y decirle, darle una indicación como voy a pronunciar estas palabras, por favor, corrígemelas. Te voy a leer esta conversación, por favor, corrígeme la pronunciación, porque la pronunciación es algo que nos da miedo, ¿no? Que nos da miedo decir mal, y es eso, un poco como ese castigo que nos damos por decir una palabra mal. Entonces, mi invitación para ti, Yamile, y para todos es empecemos en ambientes controlados y usemos las herramientas de inteligencia artificial. La primera que les digo es, ahí tenemos ChatGPT y tenemos a través de pues otras plataformas como Copilot y demás que nos pueden ayudar a practicar un poco más. ¿Listo? Yo vi por ahí otra manito levantada. O ya nadie más tiene comentarios al respecto. Juliana, adelante. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien también. Gracias por preguntar. Ah, bueno, profe. Profe, yo tengo pues una pregunta, digamos, referente a todo lo que hablaban mis compañeros. Es que, digamos, a mí se me dificulta mucho el listening, o sea, entender lo que el otro dice. Demasiado. Entonces, por ejemplo, me han dicho, escuche música o mire videos y yo miro, entonces pongo el subtítulo, pero en inglés. Pero si yo Ujú. no lo miro, pues como el subtítulo en inglés, hay cosas que entiendo, hay cosas que no. Y de lo contrario, a veces yo digo, de pronto están diciendo esto y lo pongo y nada de lo que están diciendo, pues concuerdo, ¿sí me entiende? ¿Cómo puedo como trabajar para fortalecer el listening? Bueno, el primer consejo que te dieron es el consejo que siempre damos, ¿no? Entonces, más música en inglés, más videos en inglés, pero aquí ahí retomo el mismo consejo que le daba a Yamile y es usar las herramientas de inteligencia artificial que tenemos. Ahorita, pues eso nos puede permitir también un poco, tú le puedes dar un comando a chat en donde le digas, dime esto, ahora yo te voy a decir lo que entendí y él te dice si está bien o no. Por ejemplo, esa puede ser una estrategia. Puedes también con tus amigos, compañeros, conocidos que hablen inglés, hacer lo mismo, ¿no? Entonces, léeme un fragmento del libro en inglés y yo te voy a decir lo que entendí, ¿cierto? Recuerda que obviamente estamos buscando comprensión y comunicación, no necesariamente exactitud al 100% en las palabras, ¿no? Pero sí comunicación efectiva, ¿no? Que es lo que estamos hablando y que es este último momento de la claridad, el propósito y la confianza. Entonces, ¿cómo establezco eso? Pues también empezar en ambientes controlados, todas las oportunidades que tengan acá en la universidad y por supuesto con amigos, ¿no? Pedirle, bueno, léame esto, dígame acá. Y lo que empiezas a hacer con las series, lo que te aconsejaría es buscas series que sean sencillas de entender y canciones que sean sencillas de entender para que tú empieces más bien empieces, no, porque ya lo estás haciendo, sigas reforzando el oído, sigas ahí entrenando el oído y vas entendiendo poco a poco. Hay una plataforma chévere para trabajar canciones en inglés que te va a servir mucho, se llama Lyrics Training. Para ti, para todos, las pueden usar porque allí pueden usar vocabulario, pueden revisar las palabras y pues les va a ayudar mucho. Sandra. Aló, profe. No, Profe, buenas tardes. ¿cómo fue que,
Ya se los escribo en el chat, no se preocupen. Vale, Sandra, porfa. alguien tiene abierto el micrófono, pero no sé quién es Sí. porque veo que Sandra tiene la mano levantada. Buenas tardes, profe. Bueno, sí, mi nombre es Sandra Marcela García Cortés. Actualmente vivo en la ciudad de Cartagena, pero soy de Valledupar. Y bueno, yo quería hacer un pequeñito aporte y luego una pregunta. Claro que Cartagena es sí. una ciudad muy turística, gracias, profe, muy turística, donde llegan muchas personas extranjeras. Y pues sí, lo que más común se ve es personas que manejan el idioma inglés. Y a mí eso era algo que a mí me preocupaba mucho, sobre todo en el tema laboral, porque yo, como decía la compañera, por ejemplo, yo escucho, pero se me dificulta, cuando alguien ya me habla, se me dificulta a veces entender, pero yo, por ejemplo, lo que usted dice de escuchar canciones, yo canto, me gusta cantar canciones en inglés precisamente para practicar la pronunciación, siento que lo hago bien y entonces me gusta ver las canciones en inglés con los subtítulos, las lyrics en inglés y en español, para yo poder ir entendiendo lo que va diciendo la canción. Entonces aplico lo que de pronto no sé si las otras personas alguna vez les enseñaron que para aprender algo tú lo puedes relacionar con un color. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio que íbamos a exponer, relacionar una palabra que fuera difícil de recordar con un color, con algo que te recordara, que tú pensaras en eso y ya supieras, recordaras de fácil recordación la palabra que tenías que decir. Entonces, para mí se me hace mucho más fácil cuando yo leo en español, se me hace mucho más fácil pronunciar y entender lo que dice la canción. Entonces, yo acostumbro a verlo que vaya con inglés y con español. Entonces, yo a la compañera pues le recomiendo que cuando vaya a estudiarlas, que tengan el español y el inglés, y así se le va haciendo un poco más fácil. Pues a mí me resulta fácil así. Lo otro es que lo que usted dice de las aplicaciones, de hecho, hay una publicidad de esta GPT donde sale una persona, un señor, diciendo que, bueno, él maneja en driver y dice que le gusta conocer gente, ¿verdad? Pero que practique el idioma con el chat GPT y que le dice, ayúdame a repasar. Y entonces el chat le va diciendo como una conversación donde hay preguntas y respuestas y así le ayuda a practicar. Y bueno, y mi pregunta, yo por ejemplo en estos momentos estoy usando el Duolingo y me gusta porque es bastante interactivo. De hecho, bueno, hay preguntas y hay momentos en el que tú tienes que pronunciar, si no lo pronuncias bien te lo repite. Hay uno que es de una videollamada, entonces es con la misma aplicación, pero es como así más face to face para tu practicar. Entonces, bueno, le recomendaría eso a la compañera. Y mi pregunta es, profe, yo quisiera saber en este tema del ambiente laboral, del ambiente de pronto de negocios y eso, a propósito de lo que usted dice, que no se trata de hablar perfecto, sino de que se entienda el idioma. Yo he visto de que me parece que aprender el inglés nativo es como más fácil, porque digamos que es así, por ejemplo, acá en la costa, que muchas palabras se acortan en su pronunciación porque no utilizan las palabras como tan extendidas o oraciones tan completas para darse a entender, y creo que el inglés nativo es así. Y me gustaría saber si realmente es así como yo lo veo, si realmente se puede aprender un inglés nativo para tú poderte desenvolver en el ámbito laboral. Bueno, hagamos como una diferenciación en lo que es el inglés nativo, porque más bien cuando hablamos pues de nativo, que es tu primera lengua, ¿no? Entonces esa sería la primera diferenciación. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que a veces cuando nos referimos a lo nativo, nos referimos es a la pronunciación, ¿no? Que decimos que es como muy native-like, o sea, que se parece muchísimo, se llega mucho a la pronunciación, pues original, ¿no? Entonces como que eso sería como una diferenciación ahí. Yo creo y siento que lo que tú te refieres es mucho más a ese inglés informal, o más bien a ese inglés más fluido, que es como cuando nosotros hablamos español. Si yo estoy en una charla formal, yo Eso, uso un profe. español
que es el español más formal, ¿no? Entonces, estimados compañeros, vengo a presentarles esto, vengo a hablarles de esto, pero si yo estoy con mis compañeros, uso palabras coloquiales, cosas que se acercan más a mi entorno, como que trato de hacer un poco más light, ¿no? Entonces, tú tienes razón y es lo que necesitamos para la comunicación es acercarnos mucho más a esa informalidad del idioma. ¿Por qué? Porque buscamos es comunicación. Se los decía hace un ratico y es no tanto esa formalidad de esta es la estructura y esta es la forma en la que voy y uso acá el pronombre y voy así, sino que tú lo vives de primera mano, es la broma, la abreviación, el uso de esta expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú que eres de esta región del país, tendrás varias expresiones para decir, o una expresión específica de allá para decir, no pasó nada, yo estoy tranquila, todo bien, ya se me olvidó, ¿cierto? Se me olvidó ya. Tú tendrás unas expresiones. Si yo pienso directamente como digo es en inglés, la forma más sencilla sería, it's okay, it's cool. Pero si yo quisiera sonar, o no sonar nativo, sino sonar mucho más fluido, yo digo, it's water under the bridge. Y si yo traduzco eso literalmente es agua debajo del puente. Tal vez eso no me dice nada de primera mano como hablante español, ¿no? Pero si yo escucho eso, pues obviamente water under the bridge, yo estoy diciendo, ya, eso ya pasó, ya, todo bien, tranquilos. Entonces, eso es por darles como un ejemplo. Yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, ¿cierto? Entonces, por darles un poco un ejemplo, ya vi a Dianita, ya que prendió la cámara, ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, me emociona mucho que pasen estas cosas en estos espacios. Me emociona mucho escucharlos como profe, de verdad, que sí, se me mueven las fibras cuando las personas participan, quieren saber, escuchan y pues que también sientan como la importancia del inglés. Ojalá tengamos muchos más encuentros en donde nos veamos y espero que esto les haya ayudado. Voy a revisar el chat por si hay cosas. Ay, me fui, ya volví. Sí, voy a revisar el chat por si hay cositas que les pueda responder ahí. Quiero agradecerles mucho por haberme dado la oportunidad pues, de llegar a ustedes hoy acá. Y nada, no sé, Diana, adelante. Bueno, profe Diana, thank you very much. Ha sido un espacio totalmente espectacular. En el chat han surgido preguntas de algunos de nuestros estudiantes de especializaciones que preguntaban por qué están hablando de esto inglés. Me perdí del link, se equivocaron en lo que no es. Recuerden que las AAA son una estrategia transversal en la cual nosotros hacemos movilidad al interior de nuestra institución, pero también tenemos invitados del sector externo. Eso quiere decir que tenemos temáticas de interés global donde a todos nos impacta para poder compartir estos escenarios conjuntos. Por eso puede haber muchísimos perfiles aquí reunidos, no solo estudiantes, tenemos egresados, tenemos empresarios, hay profesores también que están con nosotros porque es un escenario transversal y complementario para poder cubrir todo ese tema de su formación idónea y totalmente integral. Bueno, mi profe, tienes 2 preguntas, voy a hacer aquí 3 preguntas rápidas porque ya el tiempo también nos apremia. Dice, una preguntita, ¿está mal uno aprender de memoria algunas palabras de inglés? Para nada, para nada. La memoria es súper importante y es la que nos da esa confianza y esa claridad. Listo, nos dice por aquí y le contestan los mismos compañeros y asistentes. ¿La aplicación de Duolingo sí funciona? Yo digo que sí, yo soy amante de Duolingo, llevo racha de 350 días. Yo digo que todas funcionan y eso depende de nosotros, porque así ustedes tengan un profesor personalizado, si solamente se remiten a lo que hacen en la clase y no practican y no hacen después, no les va a funcionar. Entonces eso depende de cada uno de nosotros. Así es. Al finalizar de nuestra encuesta hay una pregunta que dice de qué más quieren ustedes que los mantengamos en contacto, informados, capacitados para que podamos seguir generando estos espacios. También si quieren más con la profe Diana, claro que sí, ahí nos escriben y nosotros la volvemos a agendar. Y por qué Yo no feliz. podemos pensar en un espacio en inglés y empezamos a jugar muchísimo más con nuestra segunda lengua. Nos arriesgamos, ¿cierto, Ana?
Esperamos que hayan diligenciado la asistencia. Cualquier duda, por favor, no duden en contactarnos. Cualquier empresa que esté interesada en hacer un convenio con nosotros para llevar capacitación a sus empleados y a las familias, escríbanos y con muchísimo gusto a través de relacionamiento del sector externo, Dana o yo hacemos el trámite correspondiente con nuestro líder, que es John, para estar totalmente cerca de ustedes. A nuestros estudiantes, egresados, a nuestra ponente de hoy, profe Diana Donoso, a Dana y a todos los que han estado, mil y mil gracias. Nos vemos la siguiente semana con otra temática totalmente diferente, pero que está alineada a la formación integral de todos nosotros. Feliz tarde para todos.